Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández, muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar, muerto por tu rebelión. Muerto por tu rebelión. En Isaías capítulo 53, en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, mi amigo, para usted no es extraño en este país la palabra rebelión. Y miles de compatriotas son juzgados, encausados y apresados por décadas, por años, por rebelión. Porque se levantan en contra de la institucionalidad, de las normas jurídicas. Y se levantan en armas, ejercen violencia contra el Estado. Ahí los 55 años de que tenemos, casi 60 años de conflicto armado. Y hay un grupo grande de personas que llaman rebeldes. Ya sean de derecha o sean de izquierda, son rebeldes. Pues en el plano espiritual también hay rebeldías, y la rebelión trae confrontación, ya sea física o a nivel armado. Y eso produce consecuencias de destrucción y muerte. En el plano espiritual la misma cosa. Hoy vivimos en un país supuestamente cristiano que vive en rebelión contra Dios. Y eso produce una confrontación donde son miles las personas que están siendo víctimas de su rebelión contra Dios, y se están volviendo esclavas, y son esclavas del pecado, y son enemigas de Dios. Y lo curioso es que un borracho, por decir algo, una persona adicta a la droga, o una persona orgullosa que no busca a Dios, no lee, no va a ninguna iglesia, no le interesa, dice creer en Dios, pero jamás lee la palabra, jamás se humilla ante Dios, porque Él es el doctor, porque Él es fulano de tal, Él es don. Y eso se llama rebelión. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Cristo, queriendo solucionar el problema de la rebelión, vino a este mundo, vivió en medio de nosotros 33 años. A los 30 años se comenzó su ministerio, y empezó a traer la respuesta a las rebeliones para quitar el pecado de la rebelión delante de Dios y darle la oportunidad al hombre que quiera debajo de este sol de aceptar el salvoconducto, el certificado de paz o el paz y salvo, o le entregó la llave de la salvación a todo aquel que la quiera tomar. Por eso Él murió en la cruz del Calvario y ejerció un ministerio de sanidad a los enfermos. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces el Señor hizo dos cosas en la tierra. Una, sanaba enfermos. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia. Pero también sanó a miles espiritualmente. Entonces, el Mesías sufrió el castigo a fin de que usted sea liberado de las dolencias y enfermedades que producen los pecados, como es la amargura, el odio, el estar estresado, desesperado, angustiado, por causa de ¿qué? La desobediencia. ¿Y qué más? Para que usted sea libre. Entonces, es correcto que bíblicamente una persona ore por otra, por sanidad física, y también que la persona entienda que Cristo, únicamente Cristo, llevó los pecados en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado por amor a usted,
para quitarle esa enfermedad llamada rebelión, producto del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Usted ve muchos rebeldes terminan muertos. Por eso Él quiere tomar tu enfermedad. Hay mucha gente enferma. Usted vio un programa que pasé recientemente sobre el rociamiento químico. La élite, los grandes, los señores de este mundo, ellos aprovechan las aerolíneas, y como ellos, el problema de ellos no es el dinero, sino el poder. Entonces ellos instalan sus equipos de fumigación hasta en los mismos vuelos comerciales. La gente ni se da cuenta porque todo está bien hecho. Usted vio las imágenes que le presenté, y si quiere ver ese programa, busque en YouTube rociamiento químico. Y ahí va a ver las fotografías de cómo acondicionan los aviones, las aerolíneas comerciales. Mientras los pasajeros van a su destino inocentes, el avión va echando químicos, y por eso usted ve tanta enfermedad rara hoy en día en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La gente vive muy enferma, pero hay un poder sanador que se llama Jesucristo. Ahora, Él tomó toda enfermedad y las aflicciones, las puso sobre sí mismo y las llevó a la cruz del Calvario. Y por las llagas de Cristo usted puede ser sano en el nombre de Jesús. Usted debe creer. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Fue crucificado, torturado, humillado públicamente, masacrado. ¿Por qué? Por amor a usted. Él sufrió todo eso porque el ser humano ha pecado y el ser humano es incapaz de redimirse a sí mismo. Y todo ser humano que practica el pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo y es enemigo de Dios. Usted es culpable ante Dios de pecado. Mire lo que dice el Salmo 22, versículo 16. Salmo 22, que aquí lo tengo. Regáleme unos segundos. Versículo 16. Dice así, vea. Escucha. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Se oye? Horadaron mis manos y mis pies. Ese fue el precio del pecado delante de Dios. Y así que el Señor murió por amor a usted, pero Él le va a tomar cuentas a usted. Lo mismo pasa en el libro de Zacarías, en el capítulo 12. Dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice así. Zacarías 12, 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí. Eso es lo que usted tiene que hacer. Mirar al Cristo de la gloria. Usted puede estar en tremenda desolación. Usted puede estar en tremenda crisis. Usted puede estar en tremenda enfermedad. Y el reporte del médico dice: no pasa, no amanece, le quedan 3 meses de vida, le queda 1 mes, máximo 1 año. Y eso es un reporte terrible. O le dicen a usted: usted tiene una enfermedad catastrófica. ¿Usted cómo se siente? Pues terrible, angustiado, se estresa. Pero hay un Cristo sanador. Hay un Cristo perdonador que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay una palabra que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y la sangre de Cristo lo perdona, y por sus llagas usted puede ser curado. Por eso usted necesita venir a Cristo, pero necesita creer en Él y entender que mientras usted crea en Él pero no se arrepienta, usted vive en rebeldía. El mundo está lleno de rebeldes. Dios quiere que usted sea sano espiritualmente del pecado y sea sano físicamente si usted está enfermo, pero tiene que creerle a Dios, tiene que humillarse ante Dios.
Durante mucho tiempo estuve visitando hospitales y orando por los enfermos y casi todos, muy raro el que no acepte oración en un hospital. Y muchos recibían a Cristo, Señor, yo te recibo. Y lloraban y con angustia y con gran dificultad hacían la oración del pecador. Y después de que salían del hospital y uno iba a visitarlos, ya en su casa, repuestos, quizás los recibían a uno o dos veces, ya la tercera vez no tengo tiempo. Él salió y estaban ahí, mandaban a sus hijos. Y jamás se presentaron en la iglesia, jamás volvieron y con el tiempo uno lo encontraron. ¿Qué, mijo? ¿Cómo está? No, bien, pastor, le agradezco, sí. ¿Y por qué no sigue a Cristo? Ah, pastor, usted sabe, yo creo en mi Señor, yo tengo mucha fe y todo. Y la gente se engaña a sí mismo. La gente busca al Dios que llaman popularmente al Dios bombero, al Dios ambulancia. ¿Cuánto hace que usted no llama a los bomberos a su casa? Quizás nunca los ha llamado y ojalá nunca tenga que llamarlos. Usted llama a los bomberos cuando se le está quemando la casa. Usted llama a la ambulancia cuando hay un enfermo grave y le toca solicitar rápido ese servicio para que lo estabilicen y lo lleven a un centro hospitalario. De resto usted no llama a eso. Y así hay gente que cuando está en la olla, está en la sin salida, llaman. Y buscan de Dios y buscan al evangélico y que oren y mandan pedir oración y todo. Pero mientras están ahí llevando del bulto, después de que Dios les resuelve el problema, después de que Dios en su misericordia los saca adelante, muestra su amor y los restaura, le voltean la espalda. Te veo, Tadeo. Dios siga usted allá en su cielo y yo sigo en mis asuntos. Muy agradecido. Cuando lo vuelva a necesitar, yo lo llamo. Muy amable. Hasta la próxima. Chao, baby. Así son. Eso se llama ¿qué? Rebelión. Por eso, en el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios murió por el desalmado. Dios murió por el tal Garabito que violó más de 1000 niños y sabe Dios cuántos mató, a cientos de niños. Dios murió por el narcotraficante más perverso, por el asesino más peligroso que esté en la cárcel más peligrosa de esta ciudad, de este país. Y le ama. Pero ¿qué demanda Dios? Que se arrepienta. Lo leímos qué día, allá en Isaías, en el capítulo 1, que lo vuelvo a leer, por eso es que usted debe leer la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1, él dice, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Usted tiene que arreglar cuentas con Dios, o aquí, mientras esté vivo, o al otro lado. Yo le recomiendo que lo haga aquí, porque si usted arregla cuentas con Dios aquí, mientras está vivo, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Pero si usted quiere arreglar cuentas después cuando se muera, porque vive pegado a la cuerda de ese disco impío que dice, pásame la botella. Si usted vive pegado a la botella, si usted vive pegado al cigarrillito, si usted vive pegado a la hechicería, si usted vive pegado a la pornografía, si usted vive pegado al prostíbulo, si usted vive pegado a la magia, si usted vive pegado al trabajo y no tiene tiempo, si vive pegado al televisor, si usted vive pegado a lo que usted considera que es importante, a su deporte, ¿sí? Usted puede hacerlo. Pero cuando quiera arreglar cuentas después de muerto, usted ya estará en condenación. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, ¿ve? Después de muerto, usted ya no va a oír sino la voz del juicio de Dios. Ya no oye la voz de la misericordia, ya no oye el predicador que le dice, ve, arrepiéntase y busque al Señor. Ahora que está vivo, ahora que tiene esperanza, ahora que Dios tiene misericordia de usted. Vea usted, hay gente que odia a Dios, hay gente enemiga de Dios. Que día estuve predicando ahí en la Rampla y a los 10 minutos de empezar el mensaje sacó un equipo a toda potencia para no oír el evangelio. Él pensó que a mí me iba a ofender, a mí me dio risa. Me río de la ignorancia de la gente que poniendo los equipos para no oír la prédica. Pero eso sí, allá en la sala tienen el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Tienen el Cristo. Pero oyen hablar de ese Cristo que murió. No, yo no quiero saber nada.
¡Fuera con esos evangélicos! ¡Fuera con esos predicadores! ¿A quién están echando? ¿A mí? No, están echando a Cristo. Pero Dios les llama. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, a juicio. Porque la boca de Jehová o de Dios lo ha dicho. Con Dios no se juega. Juegue con todo menos con Dios. No juegue con la eternidad de su alma. Reciba a Cristo antes de que sea tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso, usted tiene la oportunidad de ser curado de la rebelión, del pecado a través de la sangre de Cristo. Usted tiene la oportunidad de ser sano físicamente si cree, porque para el que cree todo es posible. Pero tiene que buscar de Dios. De corazón, no el Dios ambulancia, no el Dios bombero, que mientras lo necesito les agradezco, gracias, nunca tendré con qué pagarles, muy agradecido y chao. Siga Dios su camino, yo sigo el mío. Si usted sigue el camino hacia la condenación eterna porque usted así lo quiere. Y el Señor que nos conoce dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, toda persona debajo de este sol, toda persona en un momento o otro momento ha preferido seguir su propio camino. Por eso decimos, a mí nadie me manda. Yo hago lo que quiero, yo soy libre. Olvídese que usted va a hacer sobre mí lo que quiera. Nada, yo hago lo que quiero. Y seguimos cada uno nuestro propio camino egoísta, pecaminoso, y preferimos la rebelión antes que humillarnos y obedecer los mandamientos y las doctrinas del Señor. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted puede decir que es cristiano, pero si usted vive en el pecado, vive en pecado, usted no es hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios, hecho a la imagen de Dios, porque tiene sentimientos, emociones y pensamientos, capacidad de inteligencia que no la tienen los animales. Ellos tienen instintos, no tienen alma. Por lo tanto, ellos no se arrepienten. Ni Cristo murió por una vaca, ni por un hipopótamo. Cristo murió por usted. Que el Señor le dice en el libro de los Salmos, no seáis como el mulo, sin entendimiento. ¿Por qué Dios usa ese lenguaje figurativo así? Para hacerle entender al hombre. Hay gente terca como una mula. Y en la vida y con Dios se aprende de dos maneras. A las buenas o a las malas. A las buenas, que Dios lo deja a usted le deja hacer lo que usted quiera bajo el sol. Pero como Dios es eterno, entonces para Dios, haga de cuenta que usted viva 90 años, 100 años o 110 años. En la eternidad, cuente usted 100 años, 10 segundos. Eso es toda la vida suya. Delante de Dios, en la eternidad de Dios, 10 segundos. Luego Dios se ríe de su soberbia, Dios se ríe de su altivez, Dios se ríe de su rebeldía. Porque Él te coge porque te coge. Él es eterno y usted se está muriendo. Por eso usted debe aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y humillarse ante Él y permitir que el Señor lo salve si usted quiere. Él no lo obliga. ¿Dónde quiere ir usted? A la gloria de Dios, arrepiéntase y reciba a Cristo de corazón. ¿Quiere ir al infierno? Crea en Dios, no se arrepienta. Lea la Biblia y siga viviendo como quiera. Usted decide. Si usted no entiende las cosas de Dios, todo ser humano es culpable delante de Dios de pecado, de rebelión. Por lo tanto, usted, si es consciente, si es inteligente, usted necesita el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en lugar de ellos. Usted nunca podrá salvarse por sus propios méritos. Es por gracia. La gracia de Dios se expresó a través de Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Que es rebelde por causa del pecado, y el pecado es como el techo que nos separa de las inclemencias del tiempo. El pecado es una barrera entre usted y Dios,
Y lo único que tumba el pecado es el arrepentimiento y que la gracia de Dios caiga sobre usted y la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El pecado es rebelión delante de Dios. Y es grave delante de Dios. Dios no quiere que usted se pierda. Por eso, Él fue llevado como un cordero al matadero. En el versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, el que usted dice creer en Él, que quizás tenga un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en su casa, Él soportó sufrimiento por usted. Él fue paciente, fue humilde, fue perseverante, y Él fue a la cruz para que usted no se condenara. Pero usted no quiere ir a la cruz para ser salvo. Así, irónico. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice así, vea, le leo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en Juan capítulo 1, dice la escritura en el versículo 29, dice así, vea. Aquí le leo textualmente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo quita el pecado del mundo. Bájese de esa nube, no sea tontico, no siga creyendo que su religión lo va a salvar, que su iglesia lo va a salvar. Solamente Jesucristo. Y Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el Señor mató una oveja y les puso túnicas de piel de cordero, dando a entender que era necesario el derramamiento de sangre para ser salvos. Y Él los echó, el pecado los separa de Dios y por eso los echó del huerto y le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y el hombre cambió la comunión con Dios por la esclavitud del pecado y el trabajo debajo del sol, y cuando se muera no se lleva nada. Por eso usted debe entender que si usted sigue viviendo en rebelión, que si usted ha recibido sanidades, han orado por usted, Dios lo ha sanado, son muestras de amor, pero Dios allá le cobrará a usted por rebelde, por orgulloso, por terco, por necio. Usted irá al infierno. Desecho la imagen de Dios, sea inteligente, escape del juicio venidero, escape de la ira de Dios, reciba a Cristo como Señor y Salvador antes de que sea tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sea inteligente, reciba a Cristo. Dios le bendiga, que esté muy bien.